Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. No sé si me oís. Quería daros la bienvenida a esta sesión especial que tenemos de la Fundación Rafael Pérez Estrada. Quiero dar la bienvenida a la concejala que está ahora mismo en pantalla, Noelia Losada, para que nos dé la bienvenida y podamos tener una celebración digna del Día del Libro, aunque sea desde casa, para poder conmemorar este día tan importante para nosotros y que nada ni nadie ni el coronavirus nos lo impida. Así que le cedo la palabra a Noelia Losada, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Málaga. Muchas gracias, Ana. Bueno, presento este acto virtual con una sensación agridulce. Lo agrio no hace falta explicarlo. Ojalá pudiéramos estar en un sitio físico en el que saludarnos, charlar y ver las caras. Lo dulce también es un poco obvio. El libro, la lectura han reivindicado su sitio fundamental como sanitarios del alma en estos días que estamos confinados. Han sido ellos los que nos han confitado, o sea, nos han dulcificado estos días de incertidumbre, de luto en muchas familias, de zozobra por un futuro al que nos enfrentamos en muchos mapas. Nos han abierto los ojos y nos han ayudado a cerrarlos por las noches. Nos han dado información, placer, entretenimiento y gimnasia a las neuronas. Por eso me parece un acto de justicia que Ana Cabello, gerente de la Fundación Pérez Estrada, muchísimas gracias, Ana, hayan tenido la idea de celebrar el Día del Libro con los oficios del libro, enseñando a los lectores que con los libros, disculpadme el directo que me están llamando ahora mismo y voy a cortar, enseñando a las personas que hay detrás de lo que sea quizá uno de los objetos más maravillosos de la ciudad, como bien nos enseñó Irene Vallejo en una de las últimas charlas de la Fundación. Bueno, sin más, os dejo en la mejor compañía con Cristina Linares de la editorial Renacimiento y cómplice de la edición de la antología de Rafael Pérez Estrada con José Antonio Luis de la librería Luces. Por favor, comprad libros online y en cuanto que podamos salir, si es en librerías malagueñas, mejor. También van a participar Manuel Gil, director de la Feria del Libro de Madrid y, por lo tanto, pues cómplice de tantas horas, ¿verdad?, de autores y de lectores del libro y la Feria de Madrid y en general. Y, como no, con el señor Marchamalo, que también nos va a acompañar y que, bueno, pues la verdad que me parece que es un lujo tenerlo con nosotros. Jesús, eres pues un lujo tenerte, de tantas recomendaciones que realizas, de tantas reseñas radiofónicas y la verdad es que es una maravilla poder contar con todos vosotros en este seminario. Y desear a toda la gente que nos está viendo y que se ha conectado por Zoom que de verdad un feliz día del libro. Muchísimas gracias, Noelia. Bueno, gracias a todos, como siempre. Hoy no estamos en el MUPAN, no podemos, como ha dicho Noelia, mirarnos a los ojos ni poder estar cerca de los autores o de los protagonistas que son los que van a participar esta tarde. Lo primero que quiero deciros es pedir disculpas porque estamos todos ensayando estas nuevas formas de comunicación y de contar la cultura desde las nuevas tecnologías. Entonces ya a priori sé que va a haber errores, como al principio, líos, micrófonos que no van a sonar y esas cosas, pero os pedimos de antemano disculpas por ello. Sí, la idea era hacer un recorrido hoy por los oficios del libro, porque los libros nos proporcionan muchísimas horas de placer, de evasión, de sueños, de aprendizaje, pero detrás de cada libro hay muchas historias, muchos oficios, muchas personas, hay mucho dinero también en juego, mucho trabajo. Y bueno, pues la idea era contar esos oficios del libro, todas esas personas que están, no hemos podido traer a todas porque la cadena del libro es infinita, bueno, no hemos tenido a ilustradores, ni a traductores, ni a maquetadores, impresores, muchísimo, pero hemos querido traer una selección de esos oficios para que nos cuenten cómo están viviendo esta pandemia y esta situación inédita y nos hagamos un poco a la idea. La cuestión también es ver que estamos todos unidos, que tenemos que luchar y remar en el mismo sentido y que la unión hace la fuerza y que tenemos que ser más visibles que nunca, porque en estos momentos la cultura, y Noelia lo sabe muy bien, nos está salvando también a nivel emocional y nos está curando el alma, que
también es muy, muy importante. Entonces, tenemos que estar unidos, pensar posibles soluciones. Estoy deseando hablar con Manuel Gil porque siempre que tenemos una conversación en su despacho en Madrid nos surgen mil ideas y él es un hombre de los que tiene grandes ideas y hablar con todos para ver qué podemos aportar y cómo lo podemos hacer para que esta pandemia tenga las menores consecuencias posibles. Quiero agradecer de corazón la generosidad inmensa de todos los panelistas que me acompañan esta tarde por atreverse con las nuevas tecnologías. Sé que Jesús Marchamalo tenía un poco de, pues de respeto, ¿no? Como todos. Cristina, todos. Muchísimas gracias por vuestra generosidad inmensa y por querer formar parte de esta celebración desde la Fundación Rafael Pérez Estrada, porque no queremos parar, la cultura no para y queremos seguir estando a vuestro lado porque os echamos mucho de menos y esa es la realidad. Bueno, pues en primer lugar voy a darle paso al primer elemento de la cadena, que es el de la escritura. Si no tenemos a alguien que se pone a escribir libros y que un día tiene una idea magnífica y decide plasmarla en un papel o en un ordenador, como se hace actualmente, pues no tendríamos los libros. Entonces, ese primer escalón, ese primer oficio principal y fundamental, esencial, es el oficio de la escritura. Y para ello tenemos esta tarde a Antonio Montes, escritor malagueño. Bueno, es economista de profesión, porque él muy bien sabe, como hombre de números y de letras, como también lo es Manuel Gil, como muy bien sabe, bueno, pues no es fácil vivir de la pluma, muy pocos escritores viven de la pluma, también lo sabe muy bien Jesús Marchamalo, ya que tiene infinitos amigos que son los primeros nombres de la literatura nacional. Y bueno, pues Antonio ganó el premio Café Gijón allá por el año 2010, un premio que tiene una solera importantísima, está en el palmarés con Ana María Matute, con Luis Mateo Díez o con Carmen Martín Gaite, por una novela que se llama El Grito, que os recomiendo muy vivamente porque hoy también tenemos que recomendar libros para comprar en las librerías locales. Y le pedí a Antonio que participara esa tarde para contarnos cómo está. Buenas tardes, Antonio. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por contar conmigo y por reunirnos a tantas personas, como bien has dicho, desde la Fundación Rafael Pérez Estrada. Gracias a ti y me gustaría, bueno, comenzar preguntándote, porque además de ser escritor y como buen escritor precisamente, eres un gran lector. Y me gustaría comenzar preguntándote qué tal llevas el confinamiento, cómo está afectando esta situación a la creatividad, ¿no? Porque, bueno, pues a lo mejor para los escritores esta situación puede ser incluso positiva. Yo soy de las que ve siempre el lado positivo en todo, pero me gustaría saber, pues eso, cómo lo estás viviendo, cómo estás viviendo la pandemia desde el punto de vista de la creatividad y si te está sirviendo o te ha surgido alguna idea o cómo lo estás viviendo tú como escritor. Yo la verdad es que me pasa un poco como a ti, yo intento ver siempre la parte positiva de todas las situaciones y me considero bastante privilegiado en los días que estamos viviendo dentro de la situación que nos ha tocado vivir. Pues como le ha ocurrido a muchas personas, pues yo todavía no he sido incluido en un ERTE, no sigo trabajando, voy a la oficina por la mañana, lo que me permite también salir un poco, despejarme, con las medidas de seguridad, evidentemente, que eso sí que nos tenemos que acostumbrar todos, de mantener la distancia, de lavar mucho las manos, en fin, todas las recomendaciones que nos dan. Pero sí que me considero un privilegiado, como decía, por eso, porque he mantenido un poco la rutina diaria, porque yo prácticamente a diario sigo haciendo lo mismo que hacía antes. Trabajo por la mañana, por la tarde en casa, y donde sí que lo noto más, evidentemente, en los fines de semana, en visitar librerías, en pasear, en ir a restaurantes, en fin, lo que nos pasa un poco a todos. La familia está bien, los amigos están bien, que es lo importante en estos días, lo que de verdad nos debe interesar a todos. Y a partir de ahí, pues yo quiero recalcar un poco la frase que tú has dicho, que me quedo bastante con ella, de que la cultura nos está salvando un poco a todos en estos días también, de que nos encontramos con más tiempo o con mayor disposición para leer, no solo lectura, aunque hoy sea el Día del Libro, y evidentemente tenemos que reivindicarlo y celebrarlo, pero yo me estoy encontrando con tiempo para ver muchas películas que a lo mejor había dejado a un lado, que no había tenido la ocasión.
y creo que nos pasa un poco a todos, que nos estamos refugiando bastante en todo lo que es cultura, en todo lo que es disfrutar desde la distancia, desde nuestras casas, evidentemente, de todo lo que nos ofrece este mundo. Entonces, por esa parte, yo creo que incluso buscándole un resquicio positivo a ese aumento indirecto que puede haber en estos días, sí que me parece que puede llegar incluso a tener un pequeño ídolo de luz de un apartado positivo, aunque luego, evidentemente, todo lo demás sí que termina teniendo una cara muy negativa. Evidentemente yo también opino como tú, que la cultura nos está salvando, que incluso podemos ver exposiciones que están en Nueva York o que están en París, que no hubiéramos podido verlas de otra manera y sin embargo pues las podemos visitar virtualmente, igual que pueden visitar gente de fuera las maravillosas exposiciones del Pompidou o del Russo, que también o del Thyssen, que también la han puesto a disposición de todo aquel que se quiera acercar a golpe de clic. Me surge una pregunta, Antonio. ¿Tú crees que saldrán muchas novelas de la pandemia? Es decir, sabes que también nos movemos por modas literarias, por impulso. Esto es algo que no habíamos vivido nunca, que es una situación inédita y que trae muchas consecuencias de las que todavía a lo mejor no somos ni conscientes. ¿Crees que saldrán muchas novelas o textos sobre la pandemia, sobre el coronavirus? Saldrán novelas, saldrán películas, saldrán obras de teatro, evidentemente cualquier materia, desde la más pequeña hasta la más importante, termina teniendo su reflejo en la creación en cualquiera de sus ámbitos. Cuanto más cuando hay algo que nos ha pillado tan de sopetón y que nos ha cambiado la vida a prácticamente todo. Entonces, evidentemente habrá gente que ya esté intentando escribir esa novela y más que gente intentando escribir, yo incluso me atrevería a decir que tiene que haber grandes empresas, editoras, sobre todo los grandes grupos que ya están buscando a qué autores decirle, bueno, vamos a ir hablando de este tema y a ver qué me puede ofrecer para conseguir el próximo bestseller y adelantarme a la competencia. Seguro que tienen que estar ya por ahí maquinándolo más de uno. Y hemos tenido ejemplos en otras ocasiones, pues, no sé, me viene a la mente La peste de Camus o La muerte en Venecia, que es uno de los libros icónicos que tienen su acción situada en una situación ligeramente similar a la actual. Entonces, pues evidentemente saldrán, que ya sean buenas, malas, apresuradas o meditadas, el tiempo lo dirá. Pero Bueno, seguro tú que has citado a Albert Camus, o sea, si tuviéramos nada más que una, como la peste de Camus, ya pues, totalmente. habríamos cumplido. Y ya por último, sé que hasta Semana Santa habías leído 13 obras, habías leído 13 libros. Recomiéndanos un libro, porque al ritmo que va lo vas a leer todo durante la cuarentena. Recomiéndanos uno al menos para todo aquel que nos está escuchando. Pues me voy a tomar la libertad de recomendar un libro y un autor para aumentar un poco el espectro. De libros, mi querida amiga Mirada y querida Isabel Bono publicó su libro, no sé si se ve en el reflejo bien, Sí. Diario del Asco en Turqués, salió hace apenas un mes, en los días previos de que todo esto empezara. A mí me dio tiempo por los pelos de comprarlo en una librería justo antes de que empezara el confinamiento. Y la verdad que, bueno, todo lo que escribe Isabel, pues, tanto su poesía como su otra novela y esta, me encantan y lo recomiendo mucho. Es una escritora malagueña, bastante conocida, y de verdad que este libro es muy interesante, me ha sorprendido y me ha gustado mucho. Y con un autor que recomiendo, que lo descubrí no hace demasiado tiempo, y ya he leído varias obras de él y ahora estoy leyendo precisamente la que os traigo aquí, Agustín Gómez Zarcos. Igual intento inclinarlo para que se vea un poco la portada. Estoy leyendo Un pájaro quemado vivo y es un autor que me interesa muchísimo. Estoy leyendo casi toda su obra. Él era almeriense, se tuvo que exiliar a Francia en los años 50 porque tuvo varios encontronazos con la censura franquista y desarrolló casi toda su obra literaria de entonces la desarrolló en francés. Incluso este libro llegó a ser finalista del Goncourt en su año, en 1986, creo recordar que fue. Y de verdad, si no lo conocéis, porque están casi todas sus obras publicadas en Cabaret Voltaire, si no lo conocéis, lo recomiendo muchísimo porque a mí me ha atrapado desde la primera que leí hasta esta, creo que es la cuarta o la quinta ya que leo de él, y sigo comprando en cuanto tengo la posibilidad para seguir leyendo sus libros.
Muchísimas gracias, Antonio. Yo la verdad que también estoy leyendo Ana No, del mismo autor, y también he leído a Isabel Bono y la recomiendo muchísimo. Ella es maravillosa y su literatura también lo es. Muchas gracias, Antonio. Y ahora pasamos al mundo del sector editorial, porque una vez que tenemos un manuscrito, pues lo suyo es que haya un editor que nos lo publique. Y para hablar del sector editorial, de los editores, de la importante labor que tienen los editores, puesto que los editores son los que crean realmente el canon, ellos son los que deciden qué se publica y qué no se publica, ellos son los que van construyendo el canon literario. Para hablar del sector editorial, esta tarde nos acompaña Cristina Linares, que es, bueno, viene de una editorial con mucha solera y ella tiene la juventud, el entusiasmo y el impulso de una mujer hecha entre libros. De hecho, eso le ha valido un par de premios. Uno creo que no se lo llegaron a dar, ahora nos lo contará ella mejor. La editorial Renacimiento, como bien sabéis, publica joyas literarias, recupera textos que hasta entonces no habíamos podido tener, muchos de ellos, bueno, pues tenemos las memorias, yo aprovecho las memorias de Mercedes Formica, las sacó Renacimiento, Oculto Sendero y alguno más, que ahora nos contará Cristín. Y, muy importante, dentro del contexto de la fundación, el precioso tomo de poesía de la obra reunida de Pérez Estrada, que la hemos sacado en Calle del Aire con Renacimiento, con lo cual estamos vinculados de algún modo, ya que Rafael Pérez Estrada en vida publicó también Tratado de las Nubes con la editorial Renacimiento. Cristín es una defensora y una luchadora de la recuperación de los textos literarios de las mujeres del 27, también le debemos eso a ella, y ahora nos contará un poquito algunos proyectos que sé que se han quedado ahí en stand-by. Y nada, sin más, darte la bienvenida, Cristín. Muchas gracias, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Sí, bueno, lo que comentabas antes, el premio era un reconocimiento a la labor de la editorial que iba a recoger por parte del Ayuntamiento de Sevilla y de la Delegación de Igualdad. Y bueno, iba a ser el 17 de marzo, así que por 5 días no pudo ser, ¿no? Por 3 o 4 días. Y nada, la verdad es que es una pasión, ¿no? Los libros, no recuerdo mi vida sin estar rodeada de libros siempre. Mis padres, la verdad es que son unos referentes tremendos para mí y estoy intentando seguir sus pasos lo mejor que puedo. Muy bien, Cristín. Y me gustaría saber, o nos gustaría saber, qué medidas habéis tomado vosotros en la editorial. ¿Seguís trabajando? ¿Trabajáis desde casa? ¿Seguís con proyectos? ¿Habéis tenido que cambiar el plan editorial? Que sé que vuestro plan editorial publicáis muchísimos libros, pero seguramente tendréis que reajustar eso. ¿Qué medidas habéis tomado y cómo lo habéis organizado el trabajo a raíz de esta pandemia, de esta crisis que nos ha sobrevenido a todos? Pues sí, como bien dices, ha habido que reestructurarlo todo, ha habido un parón tremendo, es toda una maquinaria y entonces, bueno, cerraron las imprentas, la distribuidora dejó de distribuir, cerraron las librerías y evidentemente, pues si no funciona una parte del engranaje, no funciona la maquinaria entera, ¿no? Somos todos partes de la misma maravillosa máquina, ¿no? del libro. Y lo que hemos tenido que hacer, pues bueno, es una pena, tenemos todas las editoriales algún libro que se ha quedado ahí en el limbo, ¿no? En un no man's land horrible, que bueno, lamentablemente, pues bueno, esperamos que, tenemos la esperanza real de que cuando todo esto pase y se reactive esta maquinaria y y se aparezcan las novedades editoriales, pues esos libros que están en el limbo se puedan recuperar de alguna forma, porque bueno, es una pena, ¿no? Hay títulos que, el caso, por ejemplo, que personalmente a mí más me duele, de Memoria de la Melancolía de María Teresa León, hace muchos años que estaba completamente descatalogado, era imposible de encontrar,
había incluso una campaña en change.org para que se reeditara. Y la verdad es que después de muchísimo esfuerzo, después de más de 2 años luchando por los derechos y por sacarlo, por crear una biblioteca, María Teresa León, pues nos ha caído justo en este momento, ¿no? La aparición del libro. Entonces, bueno, son cosas que pasan y bueno, nadie tiene la culpa, es lo que hay, ¿no? Hay que resignarse. Bueno, y aparte del proyecto este de Memoria de la Melancolía, que estamos todos deseando que se abra, bueno, que volvamos a la normalidad o a una normalidad más o menos estable, y puedan abrir las librerías, podamos comprar libros en las librerías y poder tener ese ejemplar. Aparte del de María Teresa, supongo que habrá otros que hayáis tenido también que posponer para el otoño. Creo que este otoño, yo ya lo aviso, este otoño culturalmente va a ser de una efervescencia brutal porque vamos a dejarlo todo para el otoño. ¿Qué otro título o qué otro proyecto ha tenido que ser postergado o incluso eliminado? O dinos si os siguen llegando manuscritos, si la gente está muy activa y os siguen llegando propuestas de publicación en este momento, que está todo parado, como bien sabemos. Pues mira, te traigo aquí otros 2 títulos que también se han quedado en ese limbo, ¿no? No han tenido la oportunidad de llegar a la distribuidora y por ende tampoco a las librerías, están esperando ahí en un pequeño letargo. La primera novela de Miguel Pardeza, de futbolista, ¿no? También literato, la verdad es que es deliciosa, y también unos relatos de Felipe Benítez Reyes, espléndidos, demuestran su auténtica maestría, ¿no? con la pluma. Y bueno, a tu pregunta sobre las propuestas editoriales de manuscritos, efectivamente es curioso cómo está parado ahora mismo las publicaciones, pero claro, la gente sigue escribiendo y la gente además ahora es el momento que tienen los autores para meterle mano a esa novela que tenían sin concluir, reordenar esos poemas que tenían por ahí dispersos, y están llegando muchísimas propuestas, pero claro, hemos tenido que avisar que, bueno, que ahora mismo lamentablemente está todo bastante parado, ¿no? Ahora mismo esperamos que pronto podamos recuperar la normalidad. Cristín, y vosotros, por ejemplo, tenéis la serie Celia, que estáis recuperando todo lo de Elena Fortún, que es maravilloso. Aparte de Celia, que es una de mis debilidades de vuestro catálogo, recomiéndanos un libro del catálogo que podamos leer, que sí que podamos conseguir online en nuestras librerías de siempre y pueda recomendarnos para amenizarnos esta situación. Pues bueno, de la colección de Celia, por supuesto, todos. El que has enseñado Oculto Sendero es maravilloso, Celia la Revolución, por supuestísimo el libro de Rafael, una poesía excelente. La verdad es que, ¿qué te voy a decir? Yo estoy enamorada de mi catálogo. Las memorias de Concha Méndez yo siempre las recomiendo porque son muy divertidas. No me canso de recomendarlas. Creo que me acabaré cansando porque las recomiendo mucho, pero por ahora las sigo recomendando. Chávez Nogales, es que hay tanto, Mercedes Formica, por supuesto. Hay tanto, la verdad, que... Pues muchísimas gracias, Cristín, por estar esta tarde también con nosotros y compartir tu alegría y tu entusiasmo y tu optimismo. Lo bueno es que todos los que estamos aquí somos muy optimistas y así pues nos contagiamos ese optimismo. Gracias a ti, Ana. Bueno, ahora sería el turno de José Antonio Ruiz, de Librería Luces, pero tengo que comunicaros que no puede estar con nosotros. La razón... bueno, pues es una razón positiva y es que ha habido tal demanda somos tan pesados con que compremos las librerías locales, que ha habido hoy tal demanda que se ha tenido que poner a repartir libros de su librería a domicilio porque tenían tantos pedidos que no daban abasto. Quiero comentar al hilo de las librerías, que creo que es el eslabón más perjudicado en esta cadena porque han cerrado sus tiendas físicas. Al final todos confluimos en la librería, es un elemento esencial e indispensable, y hay algunas que lo estaban ya pasando mal y que con esta crisis lo están pasando
aún peor o están casi a punto de desaparecer. Por eso es muy importante que un gesto tan simple como comprar online en nuestras librerías o comprar bonos en librerías para cuando haya pasado todo esto, como la iniciativa que ha puesto, creo que es Cegal, en todostuslibros.com, y poder comprar lo que podamos para luego canjearlo por libros cuando pase todo, creo que es fundamental. José Antonio Ruiz lleva casi más de 15 años, casi 16 años, al frente de la librería Luces. Han pasado por muchas épocas y muchas etapas, y es digno de admirar que un gerente de una librería tan importante como es Luces en Málaga coja su moto y se ponga a repartir. Quiero recomendaros un artículo que salió publicado a principios de abril en Diario Sur, el día 5 de abril, por Antonio Javier López, que precisamente se llama, lo tengo por aquí apuntado, Intimidad, donde habla precisamente de ese cambio de papel, de estrategia, de tener que reinventarnos continuamente, como nos pasa casi siempre a todos los que estamos en el sector del libro. Y bueno, no puede estar con nosotros, pero desde aquí yo, como ha hecho Noelia, reivindico el que compremos en nuestras librerías de siempre, el que apoyemos a la librería, sigamos haciendo actos en la librería. La Fundación Pérez Estrada con la librería Luce, igual que con Agapea, Proteo y Prometeo y otras librerías de Málaga, tiene una relación muy estrecha. Con Luces, por ejemplo, tenemos un club de lectura infantil maravilloso y además todo aquel que sea amigo de la fundación tiene un 5% de descuento en Luces. Es decir, ellos siempre están prestos a contribuir y a ayudar, así que nosotros ahora debemos devolverle también esa parte. Y entonces, como José Antonio Ruiz nos ha fallado, ahora paso a hablar con mi querido amigo Manuel Gil, porque, bueno, nos toca, hoy es un día festivo, Sant Jordi en Barcelona es ríos de gente, de libros y de rosas, pero el sector editorial, y eso lo saben muy bien también Cristín y los demás, se mueve por fechas en el calendario, las navidades, los premios literarios, el día del libro y las ferias del libro. Las ferias del libro son elementos muy importantes en la dinamización del libro, del sector del libro, de la industria, de la lectura. Manuel Gil justo llegó a la Feria del Libro de Madrid en el año 2016 con un aire totalmente innovador, con una idea de internacionalización, de estrechar redes con Hispanoamérica, de la importancia de tener el concepto de lengua castellana panhispánico, no solamente a nivel España, muy ducho, ¿no? En decir, vamos a lanzarnos, no tener miedo a tener ideas novedosas que puedan cambiar las cosas, porque tenemos que ir progresando también. Y bueno, pues de Manuel Gil puedo decir, aparte de que es un gran luchador, bueno, pues que está al frente de eso, de una de las ferias más importantes, que además lleva desde el año 33, ha tenido parones evidentemente cuando la guerra civil no se celebraba, pero desde el año 33 lleva la Feria del Libro de Madrid, que es la cita más importante que esperamos todos los que estamos en el sector del libro, pero también todos los lectores, porque realmente la Feria del Libro de Madrid es una auténtica fiesta. Y para hablar de todo eso, de ese nuevo modelo de feria que ha instaurado más acorde al siglo XXI, tenemos esta tarde a Manuel. Buenas tardes, Manuel. Hola, buenas tardes, Ana. Muchas gracias por la invitación. Nada, a ti. Bueno, lo primero que quería preguntarte, Manuel, revisando este libro maravilloso que reeditasteis de Zendán Pazos sobre la historia de la Feria del Libro de Madrid, he comprobado, si no me equivoco, que la Feria del Libro de Madrid nunca se ha hecho en otoño. Esta va a ser la primera vez en toda su historia, porque siempre ha estado entre abril y junio, con una mayoritariamente entre mayo y junio, como se hace actualmente, pero va a ser la primera vez que va a ser la Feria del Libro en otoño, justo creo que es del 2 al 18 de octubre este año.
¿Cómo ha sido tomar esa decisión y en qué crees que va a afectar al mundo a los visitantes, a todo? ¿Cómo va a afectar ese cambio de fecha o qué crees que va a pasar con ese cambio de fecha? ¿Cómo ha sido tener que tomar esa decisión que creo que habrá sido difícil? Bueno, pues lo que es el cambiar las fechas de la feria fue una decisión que fue compleja, pero que incluso que tuvo sus detractores porque pensaban que nos estábamos precipitando, pero que el tiempo pues ha demostrado que situándonos en un escenario intermedio de cómo podían evolucionar las cosas, fue una decisión correcta. La feria, en principio, nunca, o sea, ha ido evolucionando en su ubicación conforme iba creciendo, en cierto modo, la propia industria del libro, ¿no? La feria inicialmente empieza estando en el Paseo de Recoletos, en Castellana, luego se traslada al Retiro a una zona que no es la actual, pero lo que nunca ha ocurrido es ninguna cancelación de la feria, salvo en la época de la Guerra Civil. Y las fechas siempre se han mantenido entre los meses que tú has señalado, ¿no? La feria de 2020 es una feria que es una incógnita. No por la meteorología ni por el periodo en el que se va a hacer. El periodo que se va a hacer no es nada malo desde un punto de vista. Todos los planes editoriales están brutalmente interrumpidos. Yo he hablado con muchos grupos editoriales en estas semanas, que por cierto, antes cuando hablabas del confinamiento, yo lo llevo fatal, fatal. Pero no por lo que piensas, sino porque es que trabajo 16 horas al día. Es que trabajo mucho más que antes. Es decir, es que desde las 8 de la mañana y te dan las 12 de la noche y sigues con llamadas, conéctate, mira esto, en fin. Bueno, seguimos con el tema. Es decir, la feria no se ha cancelado nunca y ni siquiera se ha producido. Únicamente en una ocasión salió del Retiro porque estaba el Retiro en obras y se trasladó al Palacio de Cristal de la Casa de Campo. Nosotros, en principio, es una feria que, como todos sabéis, pues está en el ADN de la ciudad, pero que tiene un carácter de feria nacional. No en vano, hasta el año 81 se llamaba Feria Nacional del Libro, ¿no? Nosotros, para la edición de 2020, que insisto, es una incógnita por lo que ahora os contaré, no por el tema, desde luego, meteorológico, sino obviamente por la situación sociosanitaria que se plantea, hemos previsto un eslogan que se va a titular La cultura en pie. El concepto en pie, si miráis las acepciones del diccionario, por ejemplo, después de una enfermedad hay una convalecencia y cuando el enfermo se levanta y se pone de pie, ya se supone que está en un estado evidentemente positivo y en un buen estado, ¿no? Entonces queremos hacer una especie de mix de todas las industrias culturales, hacer un evento en el cual todas las industrias vengan a la feria y podamos tener ahí una combinación de industrias culturales que interactúan entre sí. Hay una cosa también fundamental que es la siguiente, es decir, yo uso mucho una frase que no es mía, que es del director de la feria de Frankfurt, que él habla de cooperar o perecer. Y yo creo que en esa cooperación de la industria, los gremios, los sectores, las industrias culturales, está en gran medida todo lo que es, digamos, la recuperación de un sector que está muy dañado. Luego, si queréis, hablamos un poco de eso. La feria es una incógnita porque, evidentemente, las condiciones sociosanitarias veremos a ver qué pasa en octubre. Sí me gustaría también comentaros que esta mañana el Ayuntamiento de Madrid ha declarado la Feria del Libro como bien de interés general, es decir, nos ha puesto a la altura de otros eventos de una magnitud en cuanto a incidencia cultural y sobre todo a incidencia de público enorme. Nosotros tenemos 2,4 millones de visitantes en la feria pasada. De ese 2,4 millones, el 17% provienen de fuera de Madrid. Es gente que viene de Andalucía, de Cataluña, del País Vasco, de Castilla-La Mancha, que vienen a visitar la feria. Claro, un evento de esa magnitud de público, evidentemente en las condiciones actuales, es muy compleja de realizar una feria. Nosotros llevamos varias semanas trabajando con diferentes escenarios posibles de feria, ¿no? Evidentemente, la feria que hemos conocido estos años de atrás, este año o el que viene, posiblemente no se van a producir. Será otra cosa. En esa otra cosa, pues estamos contemplando, como os podéis imaginar, control de aforos, arcos de infrarrojos de medición de temperatura,
pantallas de metacrilato, un vallado completo del recinto para poder tener unas medidas de seguridad importantes, nebulización de las casetas 2 veces al día a través de evaporaciones de ozono. Es decir, hay un montón de medidas que lo que nos llevan es a incorporar en un concepto que yo siempre he defendido, que es que la evolución de las ferias tenía que tener 3 características, ¿no? Que eran ferias inteligentes, digitales y sostenibles. Y ahora hay que incorporar una 4ª idea, que es ferias seguras. Nosotros queremos hacer llegar al Ayuntamiento de Madrid y a la Comunidad de Madrid un documento en el cual, en ese escenario, podamos salvar la feria, porque también nos podemos encontrar con que tengamos razonablemente, cuidado, una presión para que la feria se cancele. Nosotros nunca decidiremos ni hacerla ni cancelarla por nuestra cuenta. Es decir, la dirección de la feria y el equipo de organización estará siempre un poco desde, como no puede ser de otra manera, a lo que se nos indique desde Ayuntamiento y Comunidad de Madrid y de todas las instituciones, digamos, relacionadas con la seguridad sociosanitaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos una incógnita. En el supuesto de que la feria no pudiese celebrarse, pues evidentemente también tenemos un plan B, que es un plan B pues mucho más relacionado con, evidentemente, lo que sería una feria virtual. Una feria virtual que queremos hacer, pero queremos ir un paso más allá de lo habitual. Entonces queremos hacer una feria virtual en 3 dimensiones. Es decir, incorporando una serie de herramientas, incorporando tecnologías de inteligencia artificial, incorporando cosas que hagan espectacular la feria. Lo que es evidente es que una feria donde tú tienes ese nivel de público que nos visita, no es virtualizable. Entonces, el miedo que nos da de una feria digital es fundamentalmente el cómo lo va a ver el público, ¿no? Es decir, porque cuando tú induces, desde luego, tanto miedo en la gente, lo que está claro es que nosotros vamos a tener un descenso de público que también vamos a procurar que en esos controles de aforo los controlemos nosotros, pero desde luego lo que nos preocupa es si una feria digital sería parecido a lo que la gente tiene en su ADN de esta sociedad lectora madrileña y española de lo que es la Feria del Libro de Madrid, ¿no? Manuel, yo sabía que hablar contigo era, bueno, pues no parar de tomar notas como estamos haciendo. Era mi siguiente pregunta, o sea, ya me has contestado al tema de si tú creías que iba a haber un control de aforo de personas, ya me has dicho no solo el control, sino otras muchas medidas. Me consta que la Feria del Libro de Bogotá, que lleva nuestra amiga Sandra Pulido Urrea, está siendo en digital y está yendo bien. Es decir, bueno, nosotros desde la Fundación, que somos una entidad muy pequeñita, una institución la más pequeñita dentro del área de cultura, estamos ensayando estos métodos de tener seminarios desde lo digital, es decir, creo que, y va a ser una de las preguntas que ahora pondré sobre la mesa cuando dialoguemos todo, creo que vamos a tener que convivir entre lo tradicional, lo online y lo offline. Lo digital va a llegar y nos va a ofrecer otras posibilidades, para mí totalmente compatibles. Yo creo que tú también eres de esa opinión. Y desde luego, si se plantea hacer una buena feria digital, si no se puede hacer de otra manera, creo que antes que no hacerla, está el hacerla, aunque sea buscando otras soluciones, ¿no? Mi pregunta siguiente es el tema de los patrocinadores. Lo hemos hablado muchísimas veces. La gente no sabe que la Feria del Libro de Madrid está subvencionada, ahora me recuerda los porcentajes, pero muy por dinero privado, por patrocinios. Yo en la Fundación estoy viviendo cómo se me van a retirar muchos patrocinadores. Primero, por los problemas que tienen ellos económicos, porque ellos también van a ver una repercusión. Y segundo, porque, bueno, pues el aforo, el impacto de las acciones culturales que llevamos a cabo, pues van a tener una pérdida de impacto, como tú dices, a nivel de asistentes y demás. Entonces, ¿tú temes por tus patrocinadores? ¿Estás buscando vías alternativas? ¿Cómo estás viviendo el tema de la financiación de una feria en este contexto, ¿no? de la pandemia y de la crisis? Pues mira, Ana, aquí todo el mundo está a la espera. Es decir, desde los expositores, que ya los teníamos registrados,
en el momento del confinamiento. Los patrocinadores, las marcas comerciales, las instituciones, todo el mundo está a la espera. No se sabe lo que va a pasar. Yo tiendo a pensar que, al igual que podemos tener una feria con menos público, pues también tendremos una feria con menos marcas. Es decir, eso es casi inevitable. Estamos hablando con agencias de sponsorización y de marketing para, en una hipótesis de que la feria tuviese que migrar a digital, ¿con qué patrocinadores podríamos contar? Tú antes citabas el tema de los presupuestario, ¿no? Evidentemente nosotros tenemos un presupuesto de 1,2 millones de euros para arrancar la feria. Las ayudas públicas que tenemos, que es el sumatorio de ayudas del Ministerio de Cultura, Ayuntamiento y Comunidad, aproximadamente son el 11%. Es decir, es una cifra bajísima. El resto sale, obviamente, de las cuotas que pagan los expositores y aproximadamente unos 550.000 euros que hay que buscar en el mercado, ¿vale? Entonces, hay un tema fundamental. Una minimización de la feria en cuanto a control de público y medidas de ese tipo tiene también un efecto que es el siguiente. Conforme desciende el público, evidentemente van a descender las ventas. Es decir, nosotros la medición que tenemos es que solamente el 14%, el 14,6% de los visitantes compran libros. Y podéis decir, bueno, es un porcentaje enorme los que no compran. Es evidente que en una familia a lo mejor van 4 o 5 personas, se contabilizan a través de los móviles X personas de esa familia, pero el comprador es uno. Si tú desciendes aproximadamente un 30% en la asistencia de público, empezaría a descender, obviamente, los ingresos. Yo, hablando de esto con mucha gente, también me dicen una cosa, y bueno, vamos a ponernos en el supuesto de que efectivamente se produce ese descenso de público. Viene menos gente a pasear, en definitiva, al parque, ¿no? Al retiro, ¿no? Pero no van a faltar lo que nosotros denominamos los pata negra de la lectura. Esos pata negra son los que evidentemente compran libros. Entonces, ahí tenemos una serie de disyuntivas sobre lo que hacer. En relación a tu pregunta, nosotros nos hemos marcado una fecha que es el 10 de julio. El 10 de julio tenemos que tomar una decisión de común acuerdo con las instituciones sobre si se hace o no se hace la feria. Si se hace la feria, qué tipo de feria en cuanto a dimensión, a tamaño, a número de expositores y tal. Yo ahí creo que ningún patrocinador nos va a abandonar. No. Otro problema es que la feria se suspenda y entonces vayamos a una feria digital. Ahí ya tenemos más problemas. Incluso las subvenciones que se tienen de las instituciones, en esos protocolos pone que la feria se celebrará entre los días tal y tal, ubicada en el Parque del Retiro, pone una serie de cosas que están asociadas a lo que es una feria puramente analógica, es decir, física. Si tú no haces la feria física y haces una cosa en digital, por muy bien hecha que esté, por tecnológicamente avanzada, que sea súper atractiva, estas instituciones, esas subvenciones te las van a trasladar. Bien, pues hemos generado también un documento preguntándoles, en este supuesto, ¿qué pasaría con estas subvenciones públicas? Me consta que Sevilla y Valencia sí han conseguido que en esas subvenciones que ellos tienen, que son mucho más grandes que las que porcentualmente de las que tenemos nosotros, sus instituciones autonómicas sí les han confirmado que les trasladarían la subvención a un entorno digital. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros lo que estamos haciendo es, de entrada, preguntarle a las instituciones, y una vez que tuviésemos la feria digital, si vamos a ese entorno, evidentemente sería preguntarle a todos los patrocinadores en qué situación se encuentran. Yo estoy convencido que algunos, desde luego, posiblemente se mantengan, pero desde luego no creo que todos, obviamente.
Sí, bueno, es una cuestión de, sí, también de cambio de paradigma, porque una feria en digital, como igual que una programación de una fundación en digital, es más económica porque en principio tienen menos gastos de coches y demás, pero también se puede vender como que puede llegar a mucha más gente. Es decir, a lo mejor nos pueden ver desde Hispanoamérica y cosas que no pueden venir de México o de Perú muchísima gente y pueden visitar la feria desde lejos. Entonces sí, es una cuestión que tendremos que estudiar y como siempre a ver si pasa todo. Puedo ir a Madrid, te visito, nos ponemos a pensar porque siempre tienes ideas magníficas para paliar todo esto, porque al final esto es como, pues también como escribir una novela o una historia, ¿no? Tenemos que ir un poco improvisando. Bueno, muchas gracias, Manuel. Ahora en el diálogo, si eso retomamos algunas cosas, algunas ideas que yo también te quería comentar algunas. Y ahora creo que hemos recuperado a Jesús Marchamalo, le toca ahora el turno a el periodismo cultural, que sin duda también es esencial, porque si los periodistas no somos nada ante la sociedad, el periodismo cultural es el nexo de unión entre lo que es la sociedad y las instituciones públicas y privadas que hacemos y que creamos cultura, los libreros, las bibliotecas, los museos, etcétera. Jesús Marchamalo, además, no solo es un buen comunicador y periodista cultural, sino además transmite con entusiasmo, viveza, nos reta, como buen periodista cultural, a pensar, a reflexionar y a construir la cultura de una forma más colaborativa. Jesús no es solo periodista, también es comisario de exposiciones maravillosas, ahora nos contará también alguna que se ha quedado en stand-by importantísima, como es la de la celebración del centenario de Miguel Delibes. También bueno, es colaborador habitual de prensa, radio sobre todo, su voz es la que más nos suena a todos. ¿Qué pasa? Bueno, buenas tardes a todos, un placer estar aquí y digo un placer en serio porque lo último que he conseguido escuchar es cuando hablabais de Isabel Bono, que me he movido para coger una piedra que me regaló una vez y mostrarla y de repente se ha desconectado todo y llevo desde entonces intentando incorporarme a la conversación, así que ha sido toda una calamidad. Yo tengo un miedo tecnológico absolutamente justificado, como veis. Bueno, Jesús, nada, queríamos saber, tú eres un experto bueno, en todo, eres escritor, en historia del libro, en historia de la lectura, tienes un libro que se llama Tocar los libros, que ahora también hablaremos de él, precisamente de tocar, ahora que no podemos casi tocar nada, y la importancia de tocar los libros, de organizar los libros en esa maravillosa biblioteca que tiene. Y bueno, me gustaría preguntarte cómo estás llevando tú el confinamiento, si estás aprovechando para escribir, qué proyectos se han quedado en stand-by en tu caso, y que nos cuentes un poco cómo ha sido este parón forzoso al que nos ha obligado el coronavirus. Bueno, pues creo que he conseguido finalmente que se me vea. Tampoco sé si es una buena noticia, pero he conseguido que se me vea. Esto que está aquí detrás es la biblioteca. Voy a poner un fondo de libros para acompañarnos, que siempre la verdad que dan mucho calorcito y están bien. Bueno, antes de nada, no sé si se me ha escuchado antes, buenas tardes a todos. Mil gracias por la invitación, un placer estar aquí, aunque sea en la precariedad tecnológica en la que yo me muevo habitualmente y la verdad que es complicado, yo creo, que valorar lo que está pasando. Es algo tan insólito en nuestras vidas, tan absolutamente absurdo a días, inexplicable, terrible en muchas ocasiones, que yo creo que vamos a tardar tiempo en asumir lo que nos ha ocurrido y en ser de verdad conscientes de lo que ha pasado, ¿no? En lo que a mí particularmente respecta, yo digo, como empezábamos contando, creo que somos unos privilegiados. Creo que en el momento de la pandemia lo importante es fijarse en la gente que de verdad lo está pasando mal, que está en hospitales, que ha tenido pérdidas irreparables familiares y que el resto de los problemas quedan un poco aparcados, ¿no? Entre estos problemas aparcados, pues por ejemplo está esta exposición que mencionabas de Miguel Delibes, que estábamos montando. Se inauguraba un jueves, creo recordar, y cerramos la Biblioteca Nacional
un viernes por la mañana a última hora, ¿no? De modo que la exposición está ahí como hibernada y de vez en cuando yo pienso en ella y me acuerdo de, bueno, pues ahí estará la exposición esperando. Creo que la idea es que en septiembre retomemos la idea de inaugurarla, pero ya digo que forma parte de todos estos proyectos que recuperaremos. Creo que lo importante ahora, insisto, es que todo esto pase, que la gente que está en los hospitales salga con bien de sus problemas de salud, y ya digo que tardaremos tiempo en asumir esta situación tan extraña en la que nos hemos visto de un día para otro prácticamente metidos, ¿no? Es cierto. Bueno, aparte de la exposición, que me consta que llevan, bueno, yo sé lo que es preparar una exposición y la de tiempo que lleva, me consta que también te acaba de llegar a casa otro libro que también se ha quedado en el limbo, como los de Cristín y de la editorial Renacimiento, que ha sido una nueva edición de Tocar los libros. Tú eres de tocar los libros, tú no eres de digital, me temo, ¿no? No, 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 ¿cómo has visto? Nada de digital. Bueno, el proyecto de Tocar los libros, que creo que se publica ahora en Cátedra, una gran editorial también, también se ha quedado parado, es decir, no ha salido el libro a distribución ni nada. Sí, bueno, Tocar los libros es uno de esos libros con suerte. Empiezo explicando en el prólogo que hay libros con leyenda y libros sin ella, y Tocar los libros, desde luego, es uno de esos libros con leyenda. Es la 7ª edición de Tocar los libros, un librito de apenas, no sé si son 100 páginas, y que cuando hablabas de si soy digital o no soy digital, te reconocía que no soy excesivamente digital, aunque sí es verdad que soy un chico moderno. Tengo página web, manejo el ordenador, tengo teléfono móvil y una enorme torpeza que he demostrado a la hora de entrar en determinados lugares, ¿no? Digo que creo que es una batalla un tanto artificial. Yo creo que lo importante es la lectura, lo importante es la literatura, y que esta obsesión que muchas veces tenemos por tener que situarnos en un lado de la trinchera u otro es una guerra que yo entiendo que es algo artificial, ¿no? Yo tengo hijos millennials, y la verdad es que se mueven con una naturalidad envidiable y pasan del papel a la pantalla, al ordenador, al móvil, a la tableta, según les interesa o según lo necesitan, con una infinita naturalidad. De modo que tampoco creo que los del papel seamos mejores lectores, ni muchísimo menos que los lectores en digital. Pero sí es verdad que cuando hace una decena de años nos convencían de que debíamos ser gente moderna, dejar el papel e irnos a las pantallas, que era mucho más cómodo y más ecológico y más saludable, muchos de nosotros nos dimos cuenta del valor que para nosotros tenía ese valor, te digo, extraliterario que tiene el libro. Nos gusta tocar el papel, nos gusta forrar los libros, nos gusta sacarlos de casa, tomar notas, subrayarlos, meter papelitos dentro, nos gusta que nos los dediquen, y fuimos conscientes por primera vez de la posibilidad de que podíamos perder todo eso, y valoramos muchos la importancia que tiene para nosotros Tocar los libros, que la verdad que es un título absolutamente afortunado, que por cierto le robé a Mangel. Hace poco estuve con él en México, coincidí, dije, oye Mangel, que sepas que te robé el título, y me dijo, bueno, robar títulos no es pecado, no está penado, pero como han pasado 20 años, si hubiera habido cualquier tipo de penalidad, ya está cumplida, ¿no? De modo que sí, que por lo menos en eso no tenemos ya problemas. Totalmente, Jesús. Y luego, bueno, pues es lo que decimos, lo que hablaba también Manuel, que esto es algo que nos está afectando a todos los órdenes, no solo a, pues fíjate, tu exposición, tú eres un hombre casi, bueno, pues también un gestor cultural, comunicador cultural, y afecta a toda la cadena de la gestión cultural y de los proyectos culturales, y creo que es buena, una de las ideas que ha apuntado Manuel, que creo que estabas con el ordenador y no has podido escucharla, la necesidad de cooperar todos, ¿no? ¿Cómo percibes tú, que tienes tantos amigos, que eres también tan dado y tan generoso a colaborar con todos? No en vano lo vemos esta tarde con la fundación, ¿no? ¿Cómo percibes entre los amigos, entre los escritores, entre las gentes del libro y las gentes del mundo de la cultura,
eso que estamos todos, ¿no? Porque yo tengo la sensación que la sociedad en general nos estamos portando, estamos dando una gran lección de humanidad y de colaborar en todos los aspectos, ¿no? ¿Cómo lo percibes tú en el sector del libro? ¿Crees que hay igual esa misma colaboración, esa idea de unión o necesidad de unión para salir adelante? Bueno, yo creo que es evidente. El sector del libro siempre ha sido, el sector de la cultura, iba a decir en general, y el sector del libro en particular, y es el que conocemos, yo creo que es un sector de una extremada fragilidad. Llevamos viviendo en crisis gran parte de nuestra vida. Yo tengo ya una edad muy mala, pero sí que recuerdo siempre haber vivido algún tipo de crisis que tenía que ver con la aparición, pues por ejemplo, de los lectores electrónicos, con el tema de la distribución, con el cierre de librerías, con esa incapacidad de la que comenzabais hablando de vivir de los libros, ¿no? Hace poco leía en una noticia que el 90% de los escritores no viven de sus libros y me llamó la atención la cifra porque no pensaba que fuera tan alta. Quiero decir que es muy complicado vivir de los libros y todos tenemos, claro, que compaginar el trabajo literario con un trabajo normal del que vives, ¿no? Es el periodismo, es la docencia en muchos casos, es el mundo de la literatura, que no solamente son los libros, sino que haces un jurado, escribes en un periódico, sales en televisión, opinas no sé dónde. Quiero decir que es un territorio de extremada fragilidad y por tanto muy solidario. Yo tengo una relación de siempre, ¿no? Muy cercana a los libreros, pienso mucho siempre en las librerías, pero te digo, me encanta también trabajar con los editores, conozco efectivamente a muchos colegas escritores, conocemos a la gente que hace ferias del libro. Hoy yo subí a mi Facebook una nota así de larga donde felicitaba a todos los integrantes de la cadena y me han salido 18. Decía felicidades a los editores, felicidades a los libreros, felicidades a los bibliotecarios, felicidades a los maquetadores, a los traductores, a los distribuidores, a quienes desde las bibliotecas apoyan el sector y apoyan el mundo del libro. Creo que hay mucha solidaridad entre nosotros y creo que la única manera de salir adelante, no solamente ahora, sino en general, es que todos colaboremos y que todos pensemos en el resto de los integrantes de la cadena para entre todos conseguir salir de esta, ¿no? Y fíjate, déjame que te diga una cosa, yo creo siempre hay una manera de mirar estas cosas, ¿no? Siempre alguien te cuenta y dice, bueno, lo único bueno de esto, de esta pandemia, y la verdad es que dice, bueno, lo único bueno de esto es nada, ojalá esto jamás hubiera ocurrido, ojalá nunca vuelva a ocurrir, pero sí es verdad que estos días sí te dan para cobrar conciencia de algunas cosas importantes. Y una de ellas es, por ejemplo, la falta que nos hace salir a la calle, ver a los amigos, abrazarnos, cuidarnos, la falta que hace y la infinita fortuna que significa poder salir una tarde a comprar un libro, poder ir a una biblioteca. Y creo que es importante que cobremos conciencia de la importancia y lo que nos gusta y lo que modifica nuestras vidas, poder ir a un concierto, poder ir a un teatro, poder ir a comprar tranquilamente un libro, ¿no? Yo creo que debemos ser conscientes de lo importante que es todo esto y de la infinita suerte que vamos a tener, como teníamos, cuando de nuevo podamos ir a las librerías, a los cines, a los teatros y con los amigos también a dar una vuelta por ahí, que es lo que verdaderamente hace que tengamos la sensación de estar vivos. Totalmente de acuerdo contigo, Jesús. Y bueno, ya para acabar, y si eso ahora abrimos un turno por si alguien quiere preguntar, porque creo que hay una opción, aunque no sé si atreverme, porque como estamos, lo mismo ahora al final ya, con eso de levantar las manos, la liamos. Pero bueno, quería que nos recomendaras, tú que eres una persona que estás continuamente Sí. recomendando, que nos recomendaras un libro que te haya marcado o que quieras O que quiera recomendar. para estos momentos. Pues mira, me encanta porque yo esto lo hago cada semana y luego con una sonrisa. Siempre recomiéndanos un libro sabiendo lo complicado que es a veces que elegir de entre todas las cosas fantásticas que has leído en tu vida una. Hoy creo, no sé si lo han recomendado ya, porque le he dado muchas vueltas y de repente he tenido un momento de iluminación y he dicho, hoy toca Margarit, sin duda ninguna. Hoy, 23 de abril, Joan Margarit tendría que haber dado su discurso, haber recogido su premio en la Universidad de Alcalá. Es otra de esas cosas que se ha llevado también por delante el virus y creo que es de justicia mencionarlo. Joan Margarit, yo tengo esta
manoseadísima edición de su poesía completa, todos los poemas, 1975-2012, que tengo, por cierto, dedicado por Margarit. Son estas cosas, no sé si consigo, porque yo me veo pequeñísimo, digo, y fatalísimo, pero digo que no sé si se verá la dedicatoria. Hace siempre unas dedicatorias muy especiales, muy cariñosas, y pone para Jesús que nunca pierda ese lugar, a veces tan difícil, desde donde volver a amar, de tu Joan Margarit, en esta edición. Y me vais a dejar que lea un pequeñísimo poema de apenas 8 versos. Estamos llenando las redes de poesía, y una de las certezas también que nos ha dado esta enfermedad es que la poesía cura, que la poesía es en muchos aspectos sanadora. Y leyendo antes de empezar, he encontrado este poema en la página 635, se titula Tu calle, tan extrañada ahora, ¿no? Y dice: llegas una mañana luminosa, a los 42 las golondrinas vuelan de punta a punta de la calle. Cálculo de estructuras, ante ti surge la fría terminal de un límite. De repente te encuentras solo en casa y el invierno ya alcanza hasta la calle, y tus 70 años te sonríes, reparas en lo cerca que está todo. Un bus, un metro, llegas hasta el mar. Qué bien, no podemos, o sea, podemos aplaudir virtualmente. Creo que ha sido maravilloso escucharte leer ese poema de Joan Margarit, que sabéis que el Instituto Cervantes ha creado también una idea a raíz del coronavirus, que es decir el verso de Joan Margarit, la libertad es una librería, y están grabando vídeos con ese verso maravilloso de la libertad es una librería. Bueno, nos están viendo desde México, es decir, esto es lo bueno que tiene hacer encuentros virtuales, porque he visto por ahí a alguien que saludaba desde México. Así que vamos a abrir el turno a todos los participantes. En una mano, si alguien quiere preguntar algo, que levante la mano ahora o que calle para siempre, y le cederemos el turno. Tranquilos, que no vamos a ver vuestros vídeos, podéis estar en bata tranquilamente en casa, solamente escucharemos vuestro audio. ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta en la sala virtual? Mientras se animan o no, yo quiero lanzar varias ideas. He leído estos días muchos artículos, me consta que Noelia, os voy a abrir el micro a todos, ¿vale? Así que ya podéis hablar, podéis intervenir libremente, y así puede ser un poco más, creo que es más una mesa diálogo ahora, que podemos hablar todo. Me consta que Noelia Losada está pensando también muchísimo estos días sobre cómo ayudar desde el sector público. Yo también ando leyendo y buscando ideas. Manuel Gil siempre tiene maravillosas ideas. Los diferentes sectores saben cuáles son sus puntos débiles y dónde podríamos mejorar. Entonces me gustaría que lanzarais, si queréis lanzar alguna propuesta, alguna idea. Yo recuerdo que he hablado con Manuel en alguna ocasión, la famosa ley de mecenazgo, a ver si a partir de ahora, o cuando pase esto, mejor dicho, se crea una buena ley de mecenazgo para que también todo nos recaiga, o sea, que podamos tener esos patrocinios y haya un beneficio para ellos, y podamos impulsar entre todos, el sector público y el sector privado, la cultura. Creo que Manuel Gil ha sido el que ha propuesto también que del libro desgrave, la compra de libros desgrave a nivel autonómico, no solo los libros de texto. Entonces, bueno, quiero que si alguien se quiere lanzar a la piscina para contar o para alguna idea, mira, Manuel, solamente tienes que hablar. Pues mira, aprovechando que está aquí, que está Noelia, sí me gustaría plantearle 4 cosas, porque 4 cosas en el sentido de 4 elementos que me parecen fundamentales. Es el momento de las políticas públicas. Nunca han sido tan necesarias como ahora. Hay 4 elementos que yo creo que son nucleares a la hora de diseñar los apoyos a lo que es el tejido de librerías y el tejido de las pequeñas editoriales. Pensemos una cosa, las pequeñas editoriales no sufrieron demasiado con la crisis de 2008 porque el mercado latinoamericano estaba vivo, compraba libros, cosa que ahora no va a ocurrir.
Y ahora el problema que tenemos es que tanto las librerías como las pequeñas editoriales, de no mediar acciones de políticas públicas muy profundas, van a sufrir enormemente. Yo creo que hay 4 líneas de las políticas públicas que son fundamentales. Por una parte, la liquidez. Por otra, las exenciones impositivas. Por otra, la desgravación, que en el tramo autonómico se puede incluir perfectamente que cualquier compra de libros desgrave en la declaración de la renta. Y lo más importante de todo, insisto en esto, es inducir demanda. Inducir demanda tiene 2 líneas, a mi juicio, fundamentales. Por una parte, la compra en librerías de proximidad para las bibliotecas y por otro, la generación casi permanente de bonos libro, bonos cultura, dedicados a jóvenes, a desempleados, a personas vulnerables, etcétera, 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 para que con estos bonos la gente vaya a las librerías. Si nosotros somos capaces desde las instituciones públicas de generar bonos de este tipo que induzcan la demanda, que incentiven demanda, desde luego el tejido se va a resentir muchísimo menos que si este tipo de políticas públicas no se llevan a cabo. Yo creo que desde luego es una responsabilidad enorme de todos los poderes públicos ahora mismo el volcarse en la defensa, desde luego, radical de lo que es el tejido cultural. Preservar hoy en día las librerías y las pequeñas editoriales es preservar el patrimonio cultural de un país. No sé si Noelia tiene algo que decir. Bueno, es que no puedo estar más de acuerdo, simplemente podría decir amén, porque su intervención efectivamente pues es muy acertada. A ver, lo de las librerías de proximidad yo lo recomiendo siempre y me encantaría, y lo sabe todo el mundo que trabaja conmigo, bueno, pues que cuando, por ejemplo, en Cultura en el Ayuntamiento es una librería nueva, yo pueda comprar los fondos de esa librería, el concurso para comprar esa librería a las librerías de proximidad. Tenemos un problema con eso y es la legislación europea que no permite cláusulas de arraigo territorial y que lo que incentiva es el libre comercio. Pero bueno, siempre bueno, pues podemos decirlo, sí que puedo, no puedo introducir cláusulas de arraigo territorial en los pliegos, pero sí que puedo decirlo, sí que puedo inducir, sí que puedo concienciar a la gente de que tenemos librerías. A todos nos encanta darnos un paseo, pararnos en el, bueno, pues en cualquiera que tengamos cerca, no quiero nombrar ninguna en particular, nos encanta. Yo me quedo embobada, ¿no? mirando la librería. Pero luego quizá nos es más cómodo hacer un clic y comprar a un mayorista. Bueno, pues evidentemente si siempre hacemos ese clic dejaremos de tener esa parada maravillosa en nuestra librería de proximidad, y eso hay que pensarlo, hay que reflexionar. Y ya no solamente eso, las charlas que se dan en esas librerías, el trabajo de asesoramiento. Los mejores libros que me he leído, diría que en los últimos años han sido asesorados por un librero de proximidad. Me ha dicho, llévate esto, llévate aquello. Y este tipo de cosas, pues efectivamente, si no trabajamos todos en la misma línea, se van a... Coincido contigo, Manuel, en que a nivel de políticas fiscales nos queda muchísimo recorrido por realizar. Esa ley de mecenazgo que hablaba Ana, el tema del IVA, el tema de la desgravación, que efectivamente se puede hacer algo en el tramo autonómico. Y lo de los bonos, créeme que llevo 15 días devanándome los sesos de cómo implementarlo yo, porque me pareció una buena medida. Pero las cosas muchas veces tienen una maravillosa idea, es complicado llevarla a la práctica con el derecho administrativo, pero que estoy contigo en todas las propuestas que has hecho. Me parecen que absolutamente todas son de justicia y que además lo que tenemos es pues, nuestra obligación es devanarnos los sesos de cómo ser capaces de llevarlas a la práctica. ¿Me permitís? No sé si se nos oye, como decís, que entráramos libremente. Yo creo, bueno, me han entrado unas ganas de salir a comprar a una librería, según os estaba escuchando hablar de las librerías de proximidad, de los consejos de los libreros, de las mesas donde podemos hojear los libros, que la verdad que estaba a punto de romper el confinamiento. Menos mal que han conseguido las instituciones y las autoridades
confinarnos bien, porque si no habría salido corriendo. Creo que es importante, desde luego, lo que decía Manuel, que los gobiernos locales, regionales, autonómicos cobren conciencia de la importancia de la cultura. Es importante todo este tipo de medidas, pero creo que también los ciudadanos, los lectores, tenemos que asumir que con nuestro consumo estamos creando un tejido empresarial determinado. Una vez hablando con David Trueba, que me decía, yo siempre compro, dice, en la misma librería porque me gusta esta librería y entiendo que comprándola estoy manteniendo, estoy facilitando el futuro de esta librería para que pueda seguir abierta. Creo que debemos empezar, los lectores, los consumidores, a ser conscientes de lo que estamos edificando con nuestra manera de comprar. Claro que es cómodo dar a un clic y que te traigan un libro al día siguiente en un dron por la ventana, pero debemos saber que eso edifica un tipo de tejido económico, industrial, de tal, que a lo mejor no es lo que más nos gusta. Y creo que también, aparte de las políticas públicas, los propios consumidores de cultura tenemos que ser conscientes de que tenemos que ir al teatro, tenemos que ir a las librerías, tenemos que ir a los conciertos, etcétera, etcétera, porque es la única manera también, con el apoyo de la ciudadanía, de que la cultura tenga alguna posibilidad de mantenerse viva y de mantenernos vivos también a nosotros. Antonio, Quería añadir solo estoy totalmente de acuerdo, evidentemente, con Manuel, con Noelia, con Jesús, en todo lo que han añadido, pero me gustaría un pequeño matiz, y es que todas esas medidas necesitan, sobre todo ahora, de que se implementen de la forma más rápida posible, porque cerrar una librería es muy fácil, por decirlo de esa manera. Lo hemos visto hace un par de días, ya salió la noticia de una librería en Madrid que anunciaba su cierre. Exacto. Reabrirlas, conseguir que de nuevo gente se embarque en esa aventura, sí que es mucho más complicado, necesita mucho tiempo. Igual de la misma forma para las pequeñas editoriales, como decía Manuel, pues evidentemente necesitan ese apoyo, que pueden salir ideas estupendas a medio y largo plazo, como el de grabar, desde luego, Manuel, nunca se me había pasado por la cabeza la idea de grabar en el tramo autonómico la compra de libros, ya con eso me saldría a mí la renta a devolver por anticipado la de la casa, que vaya, si se llegara. Pero claro, son modificaciones que necesitan un trámite, evidentemente, como decía Noelia, el derecho, las normas, y necesitan su tiempo. Pero sí que pueden haber pues una serie de medidas quizás un poco más discrecionales que para esta situación de emergencia en la que estamos sí que deberían tomarse, como ayudas directas, subvenciones, crédito ICO. El ICO es un instrumento, como ha dicho Ana, yo también soy economista, entonces me manejo un poco por esa parte. El ICO, pues en teoría está muy bien, y en la práctica, pues la gente que haya llegado y se haya enfrentado a de verdad utilizarlo sabe cómo funciona. Pues intentar de alguna forma agilizarlo, que a lo mejor son simplemente modificar un par de instrumentos. Pues yo, por ejemplo, por el ICO yo no entiendo por qué para solicitar un préstamo tienes que pasar por un banco normal y que sea el banco normal el que te pone sus condiciones. Pues claro, que sea un trato directo con el ICO, que no haya intermediarios que buscan. Pues ahora ha salido la noticia de que te obligaban, si en esta situación tal y como estamos, a un autónomo que vaya a solicitar un préstamo al ICO le estaban obligando al banco a hacerse un seguro de vida, a hacerse un seguro de no sé qué, a miles de cosas absurdas en esta situación. Entonces, a lo mejor son medidas que pueden tomarse mucho más rápido y que pueden salvar tanto editoriales, a intermediarios, a distribuidores, y que sí que necesitan quizá un poco solo de voluntad. También rompo un poco la lanza por los políticos, por Noelia, yo también por la parte que me toca, porque aparte de todo también soy concejal en mi pueblo, soy un pueblo pequeñito al lado de Ronda, y yo entiendo que es que esto también pensamos en esta situación y nos da la sensación, supongo que será por el confinamiento, de que llevamos media vida en esto, pero es que es un mes, el estado de la alarma empezó el 14-15 de marzo, estamos a 22 de abril, es un mes y poco. Yo, sinceramente, de todos los signos, no voy a hablar ni de mi partido, ni del contrario, ni de ninguno, no, ni siquiera voy a mencionar de qué partido pertenezco en el consistorio de mi pueblo. Yo creo que a los políticos les ha tocado gestionar con esto a todos, en fin, que tiene tarea. Noelia lo tiene que estar viendo, evidentemente, la situación a nivel municipal, el Ayuntamiento de Málaga, como todos los que están luchando con todo lo que tienen,
y con más, y dejándose la vida en esto. Entonces, evidentemente, tenemos que exigirle mucho en nuestro sector, pero también pensar que todos los sectores están prácticamente en la misma situación que el literario, el del libro, el de la cultura en general. Vamos a necesitar mucho tiempo, mucho esfuerzo por parte de todos para intentar recuperar un poco de normalidad, pero evidentemente por pedir, pues estamos en lo que estamos y esa urgencia sí que es contradictorio. Vamos a tardar mucho en llegar a la normalidad y al mismo tiempo es muy urgente. Entonces, en saber gestionar eso están pues, los políticos como Noelia y los que están en todos sus ámbitos de influencia. Totalmente. Bueno, hay algunas manos levantadas, pero como son las 8 menos cuarto y sé que tenemos que aplaudir, voy a cerrar ya este encuentro y veo que hay interés, o sea que intentaremos repetir estas sesiones porque no quiero alargar más ni abusar de vuestra generosidad infinita. Y me gustaría, hablando de infinito, acabar bueno, pues recomendando este maravilloso ensayo de Irene Vallejo, El infinito en un junco, que muchos habréis leído ya. En él, en este libro, en este ensayo, hay constancia de cómo el mundo del libro, el libro como objeto, la transmisión de las ideas ha sido una lucha continua a través de los siglos que ha superado pandemias, ha superado incendios, ha superado guerras, que estamos ahí, que el sector de la cultura en general y del libro en particular trabajamos con la creatividad y la creatividad es esencial para inventarnos y reinventarnos una y mil veces, que la unión hace la fuerza y que desde luego los libros contienen nuestra esencia, nuestra existencia, nuestro saber, conocimiento, emociones, todo. Y realmente sin los libros perderíamos nuestra memoria y nuestra historia. Por tanto, sin los libros creo que estamos perdidos, creo que debemos reivindicar la cultura, que la cultura no es accesoria y eso sé que lo comparte también Noelia, que la cultura no es accesoria, que la cultura es esencial y que sin la cultura estamos totalmente perdidos y que no debe ser una cosa secundaria ni accesoria, sino una cosa esencial e inherente al ser humano. Muchísimas gracias a todos, de verdad, ha sido un placer y gracias por estar siempre ahí, incluso al otro lado de la pantalla, cuando más se necesita. Gracias a todos y buenas tardes.